¿Cómo es el verano, Guille? Joder, ¿cómo es el verano? Hombre, papá, pues depende. Porque si te vas de viaje, pues very good. Medio España se acuerda todavía de Guille, del hermano medio de los Serrano, pero quizás no tantos conozcan a Víctor, ni lo que le pasó mientras hacía de Guille. Porque mire, hay vidas que siguen un orden lógico y otras que por su desorden tienden a perderse en el caos. La suya es la historia de un juguete casi roto. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero es saber quién es Víctor Elías. Pues quizás volver a su pueblo, a Turégano, nos ayude a responderlo. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo es ser hijo de Liberto y Amelia, músico y actriz en un pueblo de no más de 1000 habitantes? O sea, ser hijo de Amelia y Alberto es una maravilla y bueno, y en ese caso, en ese pueblo, pues una enseñanza, ¿no? También, ¿no? Porque al final, claro, cambia toda la perspectiva de todo, ¿no? De lo que conoces, y en mi caso era muy pequeño, pero bueno, me enseñó ciertas cosas de cómo se vive, pues eso, en un pueblo que quizás es más pequeño, que conoces a todo el mundo y que bueno, que las cosas a veces son un poco distintas. Porque tu papá era músico, tu mamá actriz, y a ti siempre te ha gustado mucho el mundo del arte, desde los escenarios que has visto a tu madre, el piano con tu padre. ¿Ser un niño distinto en un pueblo con tan poca gente es singular? Bueno, en mi caso no sé si tenía mucho que ver con el mundo del arte en general o que yo simplemente era como muy ingenuo, diríamos que es la palabra, ¿no? En esos momentos. Creo que quizás ingenuidad es la palabra, que es un poco lo que tienen todos los niños, pero si llegas como un poquito más mayor, no te ha dado tiempo a vivir esos 3 primeros años un poco de cómo se vive allí, que vamos, que es otra forma, otra... Tú dices que tu padre era muy optimista y que tu madre a veces parecía que tenía como una nube negra encima, ¿no? ¿Cómo eran tus padres? Bueno, o sea, un poco eso, ¿no? O sea, luego también comento en el libro que el optimismo de mi padre me ha enseñado a tener una sonrisa siempre y que en el fondo esa parte como negativa de mi madre lo que me ha enseñado es a levantarme todo el rato, porque si algo hacía ella era levantarse todo el rato. Bien fuera porque esa nube se la autoimponía a ella o porque viniera puesta, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno también de todos estos años después, de años de terapia y todo esto es que, claro, escribo el libro desde el autoperdón y el perdón hacia ellos y desde el aprendizaje por todo lo bonito que me dejaron. Dices el perdón hacia ellos. A mí me gustaría que me hablases del Pilón, del bar de tu pueblo y por qué es un escenario singular para ti. Bueno, es un escenario singular porque al final es un escenario que recuerdo mucho, de los primeros recuerdos que tengo así un poco de bebé, de esos recuerdos en los que quizás a pesar de tener 5 años ya hay algo que intuyes que no va del todo bien y porque al final la gente de ese bar también era familia, tanto para mis padres como para mí, y al final les cuidaban, ¿no? O sea, si algo bueno, muy bueno tenía Turégano, pese a lo negativo que no dejan de ser cosas de chavales, de esa ingenuidad en la que uno cae y le tiran al pilón 4 veces seguidas, es que ese pueblo también era familia, ¿no? Pero ¿por qué te das cuenta, de qué cosas te das cuenta en el Pilón que hacen de tu familia, no sé si una familia singular, porque cada uno tiene sus realidades, ¿no? Pero hay algo que te pasa a ti allí en el Pilón. Bueno, sí, eso, ¿no? Que al final ves que quizás eres uno de los niños del pueblo que más tiempo pasa en ese bar, o que ves que a lo mejor, precisamente porque esa gente es familia, pues les pide a tus padres, pues quizás que en un momento dado pues se vayan, o que no pases tanto tiempo ahí. Y quizás estas son las cosas que empiezas a ver un poco y que luego años después también entiendes. Yo me llamo Guillermo Serrano. Agárramela con la mano. Sí. ¡Ah, qué bueno! No, a ver, yo es que no necesito más de 3 líneas para describirme. Vamos, hasta me sobra con una sola frase. ¿Por qué? Porque soy un crack en todos los sentidos. Fin. Ya está. Perdona, a ver. Ya sé que está fit. Una cosa, digo, perdón, voy a decir una cosa.
A ver qué tonterías me hacéis. A ver qué tonterías me hacéis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo muy mala leche. Y el sueño muy ligero y me pongo de mala leche. Y aquí me voy a colleja. Y que te estás jugando un respeto, una cosa, de favor, un respeto. Y bajad la voz, por favor. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando escuchas esto? Recuerdos muy bonitos. Son recuerdos muy chulos, la verdad, muy bonitos, muy... Esa melancolía, no, porque creo que melancolía tiene una parte como negativa, nostalgia, ¿no? Te piden tu primer autógrafo con 8 años por la calle. Sí, no sabía muy bien cómo se hacía. Sigo sin saber hacer cómo se hace, pero bueno, por lo menos ya sé lo que significa. Hay una cosa que dices aquí en este Yo Sostenido, una historia de un juguete casi roto, que Los Serranos fue una serie de éxito, que fuisteis muy felices, pero que lo heavy era todo lo que pasaba mientras tanto. Creo que tus padres ya se habían separado, que vivías con tu madre, actriz. ¿Cómo era volver a casa en un momento en el que habías pasado por un triunfo profesional? ¿Cómo era ese recibimiento en casa? Bueno, dependiendo del día. A ver, como te digo, ahora desde el aprendizaje, por una parte nada que reprocharle a mi madre, que al fin y al cabo hizo todo lo que pudo, ¿no? Pero bueno, al final la adicción es un mundo muy complicado que no te deja elegir qué día sí y qué día no, por desgracia. Entonces había días que ella no lo podía elegir y claro, el recibimiento era totalmente lo contrario a lo que se vivía en el plató. Porque tú llegaste a recibir algún comentario positivo de cómo iba tu carrera, de... Bueno, no como tal, pero claro, ahora también con los años, pues digo, bueno, pues a lo mejor esto iba por ahí, a lo mejor esto iba por allá. Al final, me reitero, ¿no? Lo hicieron lo mejor que supieron, lo mejor que pudieron. Y también yo creo que ellos, en el fondo había una parte como de intentar protegerme, que quizás no eran las formas, como para que quizás yo no sufriera lo mismo en sus profesiones, ¿no? Luego es verdad que también me han dejado muchos consejos muy buenos, como que todo se acaba, que nada para siempre, que siempre que subes bajas y cuanto más rápido subas, más rápido bajas. Entonces, bueno, al final me quedo con todas estas cosas que son también las que he podido ir viendo en ellos. Yo entiendo que hablar de esto tiene que ser complejo. Supongo que escribiendo el libro o coescribiendo el libro ha habido momentos en los que has dudado de si contar o no contar cosas, pero creo que pues hay muchas partes de la historia que si no las explicas no se entiende en su conjunto, ¿no? Y me gustaría, si tú te sientes cómodo hablando de ello, que me cuentes por qué tuviste que denunciar a tu madre. Sí, bueno, o sea, escribiendo el libro, que lo he escrito con Pablo Díaz Morilla, que es el que le ha puesto toda la poética a esto, evidentemente hay partes que sí, que me planteé alguna vez ponerlas o no ponerlas. Hay otras que solo he conseguido leer una vez, porque no he sido capaz de volver a enfrentarme a ellas, por así decirlo. Pero bueno, efectivamente, como tú dices, hay partes que no me podía saltar. Y en este caso, la denuncia a mi madre, que viene porque ella tiene un problema de adicciones con el alcohol, pues es que encima ahora, desde que lo empecé a contar en la función de teatro, que además retomamos ahora este jueves en los teatros Luchana, me di cuenta que aunque ya lo sabía, que no solo me había pasado a mí, pero bueno, hay veces que cuando no nos contamos unos problemas tan graves parece que el problema es como muy único, ¿no? Y lo hacemos más grande. Y desde que empecé a hacer la función de teatro, pues mucha gente después, al terminar la función, se me acercaba y me contaba que había pasado cosas parecidas, ¿no? Y con el libro ya me ha empezado a pasar lo mismo. O sea, al final contar este problema que yo tuve con mi madre, me reitero, desde el perdón y el respeto a ella siempre, de saber que es una enfermedad, que es una enfermedad mental, que hay que tratarla como tal, lo que pasa es que la tenemos como muy juzgada y muy señalada, me ha hecho poder acercarme a otra gente y también me ha hecho entenderlo a mí. Decir, oye, ¿volvería a hacer esto? ¿No lo volvería a hacer? Ahora que yo lo he pasado también, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Volverías a hacerlo? Pues creo que en el fondo sí, porque hice lo mejor que pensé en ese momento. Y porque, bueno, porque en ese momento pues el que me protegía era yo, y porque luego me dio otra familia maravillosa que eran mis tíos, me pudiera ir con ellos, o sea... Creo que hay una parte en el fondo que sí, y lo único que pretendo con todo esto de contarlo es, claro, dije, para poder llegar al último acto y que se entienda por qué valoro tanto lo que tengo hoy, es necesario. Te voy a contar por qué lo valoro. Y en medio de todo esto, con 13 años, un jueves muere tu padre
y un lunes tienes que estar grabando. ¿Cómo es grabar una serie familiar, Víctor, cuando la tuya es un caos? Un personaje. Es un personaje, o sea, es el personaje que a mí me ha ayudado a... los psicólogos además hablan mucho de la disociación, ¿no? Y cuando hay como un trauma grave, y en mi caso ha sido súper evidente, o sea, había una disociación evidente, porque Guille era un personaje el cual ocupaba como prácticamente el 70% de mi tiempo. Y el otro 30% era Víctor, y entonces yo siempre he tenido la gran suerte de tener ese 70% de Guille, que otras muchísimas familias y otros muchísimos chavales que pasan por esto a diario, por desgracia, no tienen. Entonces yo siempre, claro, cuento en el fondo de la historia desde un lugar tan afortunado, tan agradecido, tenía tanta gente que me sostenía, y de ahí el título, tenía esa oportunidad de poder evadirme durante ese 70% del tiempo, que al final, a día de hoy, yo me siento afortunado. Estamos hablando con Víctor Elías, lo recuerdo porque hay gente que entra y sale del coche, de la casa, y Víctor hoy es director musical, músico, actor, acaba de presentar su historia en un libro, que también es obra de teatro, que tengo aquí, se llama Yo Sostenido, historia de un juguete casi roto. Hablas de muchas cosas aquí, del final de Los Serrano, de que nadie te prepara para eso. ¿Qué supuso en un momento en el que toda tu vida está a patas arriba, que acabe Los Serrano y que tengas que hacer otra cosa nueva? Bueno, por suerte cuando acaba Los Serrano mi vida ya estaba un poco más reorganizada, ya vivía con mis tíos, tenía todo el apoyo de mi familia. Y bueno, yo en el fondo sí estaba preparado para que acabara Los Serrano. Quizás para lo que no estaba preparado es para lo que ha ocurrido como 15 años después, por así decirlo. No tanto el cierre de Los Serrano, sino lo que ha supuesto esto durante estos años, ¿no? Yo rápido encontré una pasión, encontré otra vocación, que era la música, me puse a estudiar, tenía claro que quería que mi camino siguiera por ahí. Pero bueno, cuando pasan los años y te ves, pues eso, ¿no? 12 años después, agradecidísimo a toda esa época y por supuesto feliz de haber podido pertenecer a algo tan importante y de haber podido estar con gente tan impresionante, ¿no? Pero de repente te das cuenta que eso sigue ahí, que estás encima de un escenario tocando y que te bajas y no da igual cómo hayas tocado, porque no es lo que en ese momento le importa al público, incluso cuando puede hasta estorbar un espectáculo porque hay alguien tocando o estoy tocando con un artista y se oye Guille, pues ahí es cuando dices, ostras, claro, nadie nos preparó para decirnos que esto iba a durar en el tiempo lo que duró, o sea, ¿no? ¿A ti te ha pasado estar tocando con alguien y que hayan estado más pendientes de que tú estabas en la batería o donde fuese? Sí, en el piano. Sí, o sea, me ha pasado alguna vez y claro, es muy incómodo para mí. Es muy incómodo y de hecho no dudo que alguna vez me haya podido, sin que me lo hayan dicho, pero que seguramente me haya renegado algún trabajo. ¿Ah, sí? Seguramente, porque al final, o sea, si me pasara a mí al revés, seguramente también me lo renegarías. ¿Hasta qué punto esto...? Ya. El titular "Me hice adicto porque quise" ¿es correcto? Sí, totalmente. O sea, claro, esto tiene como muchas vertientes. O sea, a lo que voy es que nos tiramos... O sea, bueno, la adicción tratada con normalidad es una enfermedad mental, la cual señalamos porque tiene una parte como muy recreativa, ¿no? Pero que no deja de ser como una depresión y una ansiedad. De hecho, suelen ser distintos cuadros de ansiedad que te llevan a querer poder evadirte de ahí lo antes posible, ¿no? Si esto consiguiéramos que nos empezara a dar menos vergüenza, la gente tardaría menos años en decirlo. Que este es el principal problema, ¿no? Que la gente normaliza que tomas una cerveza al día está bien, vas a un bar, pides un agua con gas y el camarero te dice aquí no se sirve agua. Todas estas bromas que estamos súper acostumbrados, pero que hacen que alguien que tenga un problema no se atreva a decir antes, oye, tengo un problema con esto. Y evidentemente todo esto, pues bueno, tiene un rango muy amplio que al final depende un poco de la personalidad. Siempre se da que en las familias puede haber algún problema infantil que hace que el niño lleve a querer evadirse, ¿no? Cuando es adulto hacia esas cosas. Pero bueno, luego hay una parte, la parte final, en la que muchas veces también, sobre todo durante la época de consumo, todo lo que usamos son excusas. No consumo porque estoy enfadado, no consumo porque estoy triste, consumo porque el de al lado me ha... ¿Cuáles eran tus excusas? Pues todas estas. Consumo porque el de al lado me ha hecho un fastidio, hoy consumo porque estoy muy feliz, mañana consumo porque estoy muy triste. Y ahí es donde la elección empieza a ser individual. Y solo cuando aprendes que la elección es individual, entonces empieza como un proceso de recuperación.
No sé si te sientes cómodo hablando de cuál ha sido tu pico de consumo o el momento en el que tú dijeses, no sé, un escenario, en el que dijeses, tengo que pedir ayuda. Bueno, cuando decidí pedir ayuda es cuando me di cuenta que le estaba faltando el respeto a la música, que le estaba faltando el respeto a mi profesión, a la música y a mí mismo, a mi pasión. De repente no me importaba... O sea, a mí, que la música ha sido lo que me ha salvado la vida y la que me la ha vuelto a salvar ahora, porque ese fue el motivo, de repente me di cuenta que no me importaba tocar. O sea, que estaba un poco por encima de lo otro. Y es cuando me di cuenta realmente que tenía un problema. O sea, no hubo un momento exacto, sino que al final es un tiempo que se va dilatando y vas diciendo, ostras, he hecho esto y he hecho esto mal y esto no me ha importado y no era consciente del éxito y la suerte que estaba teniendo en la música, la estaba pasando un poco de puntillas, ¿no? Y creo que eso ha hecho que, gracias a muchos compañeros que también en un momento dado me dieron un toque, eso ha hecho que ahora sí pueda volver a valorar, que es por lo que te decía que no me he saltado ningún capítulo, sí pueda valorar qué afortunado y cuán afortunado soy por vivir lo que estoy viviendo, que en ese momento lo estaba pasando totalmente de puntillas, no era consciente de lo que tenía. ¿Qué es lo peor de estar metido en una adicción? No sabría decirte. Creo que lo peor es no estar contigo, ¿no? No estar contigo mismo y no tener tiempo para ver cómo estás, que eso es lo que te hace seguir ahí. Ahora, por suerte, desde hace unos años, lo primero que hago cuando me levanto es agradecer. Agradezco a mis padres, porque les tengo mucho más cerca que antes. Yo, que soy muy energético, ahora me ocurre eso, y a mis dos abuelas. Y me pregunto cómo estoy, a ver si soy capaz de afrontar el día. Hay días que lo soy menos y por lo menos me protejo, porque antes no me protegía en absoluto. El día de conocerte, solo eras un no sé quién. Y para serte sincera, en verdad no me caías muy bien. Entonces, ni tú ni Ana Guerra os caísteis bien al principio. Nada, nos caímos fatal. Y ahora míranos, casados ya. ¿Cómo le has contado a ella toda tu historia? Pues es que a ella le puse nos pusimos las cartas encima de la mesa muy rápido, la verdad. Creo que es el éxito de esta relación. Un día, al muy poquito de haber empezado, le dije, oye, yo tengo un problema con esto, ya estoy en recuperación, ella me contó los suyos. Y bueno, de repente vi una persona que me abrazaba con todo. Y claro, a mí eso me dio muchas fuerzas, claro. Y luego, a partir de ahí, creo que el llevarnos mal hizo que al principio nos conociéramos tanto por esto de no tener la expectativa sobre el otro, que cuando nos quisimos dar cuenta era lo que más nos enamoraba del otro. O sea, sí, a mí lo que más me enamora de Ana es cómo es ella en su 100%, en la más realidad, ¿no? En la mayor sinceridad, porque como no hubo esta primera cita en la que tienes que aparentar ser otra cosa, pues al final nos terminamos enamorando el uno del otro. ¿Y te pidió ella matrimonio a ti? Me pidió ella matrimonio, sí. Ahí. Nos estamos intentando todo el día romper. Pero luego creo que le pediste tu matrimonio. Sí, luego le pedí yo también, porque era el trato, que quien lo pidiera primero, el otro también tenía que pedirlo. Está muy bien. ¿Cómo está ella con el disco nuevo y con todo? Bien, muy feliz, muy contenta. Y muy bien, la verdad que estamos muy felices. Qué bien. Oye, te cuento qué hacemos al final de las entrevistas. Que venga. Ya más o menos te han dicho, pero bueno, para quien nos escucha, yo siempre le pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente sin saber quién es y que conteste a una del anterior. Perfecto. El último en estar aquí fue David Bisbal, que sabes que ha sacado disco navideño, está muy bien, y te dejo esta pregunta. ¿Cómo prefieres disfrutar la Navidad? ¿Con frío o calor? Es decir, ¿dónde te gustaría pasar la Navidad? ¿En esos países donde se va en manga corta o en la montaña abrigadito? Lo tengo claro, en la montaña abrigadito, la Navidad para pasar frío. Eso es así. Está bien. ¿Y tu pregunta? Bueno, mi pregunta viene un poco, ¿no? Vale. ¿Qué crees que es aquello que más te avergüenza, que en el fondo sí podrías contar y no sería para tanto? Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Fran, desde
algún punto lejano del planeta, que estoy desconectando unos días y nada. Oye, me dicen que cuente alguna anécdota o alguna cosa, no sé, me ha venido a la cabeza lo de Víctor Perea, esa era muy buena, ¿no? También es muy bonito lo de Guitor, no sé, comenta la que quieras, guapo. Mucha suerte con el lanzamiento del libro, que está yendo muy bien, y yo que me alegro porque siento este proyecto como mío, como gran parte de lo que haces tú, claro. Bueno, un besito muy grande, que nos vemos muy pronto. Chao. Claro, es que es algo tiene yo sostenido, es que diríamos que el 80% es de Fran. Claro, porque yo esta historia decido contarla porque quiero empezar con la función y al primero al que llamo es a Fran. Le digo, tío, no se me ocurre nadie mejor para contar mi vida que tú, que la has visto entera, ¿no? Y él fue el que llamó a Pablo Díaz Morilla y con el que empezamos a darle esta vuelta, porque yo al principio quería hacer un stand-up comedy, me pensaba que mi vida era muy cómica, siempre he sido así, y él me dijo, tío, no, vamos a contar esto desde un punto un poco más lógico. Y la verdad es que el 80% de este proyecto, de la fuerza que me ha dado el salir al escenario y luego la fuerza que he tenido para poder contar el libro, es gracias a Fran, que una vez más ha sido el mejor hermano mayor que se puede tener. ¿Y eso de Víctor Perea? Joder, es que estas son dos muy graciosas. Una fue que nos paramos en una gasolinera volviendo de bolo y una señora, no sé si se lo dijo a él o a mí, pero le dijo, tú eres Víctor Perea. O sea, de repente nos vio a los dos y nos mezcló. Y luego lo de Guitor es muy gracioso porque, claro, en los conciertos, ¿no? Volviendo a esta cosa de 20 años después, pues bueno, a Fran se le recuerda como Fran, porque Fran sacó sus discos, que era Fran Perea, todo el mundo tiene en la cabeza a Fran. De hecho, le dices Marcos Serrano, incluso la gente no ubica tanto el personaje. Pero en mi caso, bueno, pues era Guille, ¿no? Entonces, cuando corea a alguien mi medio nombre en los conciertos, claro, dice Fran que se oye Guitor. Y es verdad, porque es como que la mitad gritan Guille y la otra mitad Víctor. Entonces, lo que llega al escenario, Guitor. Pero tío, está muy bien que cuando se piensa en ti músico se dice Víctor, no se dice Guille. Sí, eso por suerte es algo que ya he conseguido, pero bueno, sí, o sea, lo he conseguido gracias a la gente que me ha ido dando oportunidades y a los artistas que siguen confiando en mí y a las productoras que siguen confiando en mí, que espero que así siga siendo. ¿Y el futuro qué? Pues el futuro, tengo la suerte también que desde que entré en recuperación cada año lo vivo como el mejor año de mi vida, que es una cosa que antes no me pasaba. Antes siempre decía, el año que viene será el mejor, ¿no? Y esto es como una cosa un poco además repetitiva que tenemos incluso en general. Yo creo que queda como un poco de lástima. Y desde que entré en recuperación hace unos años ya consigo decir que este año que estoy viviendo es el mejor. Por tanto, que el futuro todo es como este. Qué bueno. Oye, pues déjame recomendar de nuevo tu libro. Ha sido un gusto tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias, igualmente. Me he pasado, bueno, es una historia dura, pero ha sido un gusto tenerte. Yo he sostenido historia de un juguete roto. Me has dicho que volvéis al teatro. Casi roto. Casi roto, perdón. Si me rompo, no la cuento. Pero cuéntame lo del teatro, ¿dónde pueden ir a verte? En el teatro empezamos el 5 de diciembre, vamos a estar todos los jueves en los teatros Luchana. Y nada, la función es muy divertida, la hago junto a Javier Márquez, que es un actor maravilloso que hace como de un regidor que me va como a entrevistar. Y bueno, digo, oye, mira, para el que no le apetezca mucho leer, pues viene y se lo cuento. Para el que ya se lo haya leído, pues se lo cuento con otras palabras y ve también que hay cosas que yo no le doy tanto drama, que bueno, que realmente la vida está para pasarla, que los problemas están para normalizarlos y para dejar de señalarnos entre nosotros. Víctor Elías, gracias. Gracias a vosotros.